Bueno, les voy a ser también sincero con algo, ando un poco triste con el asunto de YouTube. I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me. Bueno, gente, pues naturalmente amaneció. Ayer no fui capaz de comer más. Parce, no me dio ya para comer más. Comimos demasiado. Eso fue un tema acá muy familiar, me pareció muy chévere. Pues definitivamente sorprendido como una familia. Ahí donde uno dice que Colombia es muy chimba, que el latino es muy chimba, que el ser humano es muy chimba cuando se dispone a ser una gran persona, entonces, y hacerte sentir como en casa. Entonces, en este momento estoy esperando para definir para dónde arranco, si para Bucaramanga o empezar a tirar hacia el sur, para la zona de Barichara, pero quedarme el intermedio en Aratoca o en Curití. Son trayectos muy cortos, pero es que sea lo que sea, la gracia, marica, es conocer. La gracia es conocer. Yo que me gano con hacerme un trayecto de 500 kilómetros y no paré, no conocí. Pues, parce, a la larga estás viajando en moto simplemente es por manejar moto y no estás viajando en moto por conocer, por liberarte, por conectar. Y yo creo que la riqueza también está en conocer el país. Estar en la zona de los Santanderes un buen rato, conocer a su gente, ver amigos, porque yo tengo amigos acá de la infancia. Entonces también se trata de eso. Entonces, gente, por acá con mi parcero Alf. Ya salgo, ahora salgo y les muestro acá la salida ya con Juli, me despido de ella. Y en el camino les voy a decir para dónde voy. ¿Listo? Arranco en 15 minutos y todavía no sé ni siquiera para dónde voy. Era mucho conocerte, parce, Juli, todo va a estar bien ya, hijita. Todo va a mejorar, lo tienes todo, parce, para estar chimba. Luego. Ya decidí para dónde voy, pero no fue una decisión, ¿cómo lo digo?, tan voluntaria como tal. No por el lugar, sino por donde iba a ir antes. Resulta que yo iba a ir o el pensado era ir a Bucaramanga. Primero porque tenía una reunión, pero la reunión no se pudo concretar por temas de tiempo, por temporalidad. No se pudo concretar dicha reunión. Segundo, porque yo dije, bueno, si tengo la reunión, me gustaría quedarme en Bucaramanga unos 2 días y poder verme con 2 amigos de la infancia. Pero pues yo también tengo que entender de que ellos trabajan, o sea, están supeditados a unos horarios. Entonces, esa fue la segunda razón. Entonces estábamos un poco como trocados los horarios para poder verme con ellos. Y tercero, averigüé el tema de los hospedajes en Bucaramanga y están full costosos. Están muy costosos y lo que estaba, digamos que algo económico, ya estaba en unos lugares. Ojo, yo no conozco y todo lo que yo les diga acá es porque lo consulté y esa fue la razón que me dieron, ¿cierto? Me dijeron, no te lo recomiendo. Y es que estaban en unos lugares que de pronto no era tan chévere para uno poder moverse después de pronto a pie. O sea, que es a pie como que voy a salir a caminar, a comprar algo, a comer algo, bueno, a dar una vuelta. Entonces me dijeron, no te aconsejo caminar en el sector. Ahora no es que la gente de Bucaramanga me brinque, se pongan bravos, me digan un poco de cosas. Parce, todas las ciudades tienen lugares, todas las partes del mundo tienen lugares en donde la verdad no es muy aconsejable
estar si tú no conoces. Viendo toda esa cantidad de cosas que trastocaron, tomé la decisión de ir a un lugar que se llama se me olvidó para dónde voy, no me crea, hermano Mauricio. Pucha, me olvidó. Pero irá, Aracota, ¿vale? Está a 2 horitas de acá, está muy cerca todavía. Se tomó la decisión de ir a Aracota, porque Aracota es tierra fría. Creo que está por el conocido cañón del Chicamocha. Entonces vamos a ver si nos pegamos la pasadita por ese lado. Después voy a viajar a Barichara. Buenos días. Llena, porfa. A la recibida de Tajuno. Ves, tarjeta, es que está. Bueno, tanqueada esta vuelta. Voy a parar allí porque voy a comprar agua. Bueno, entonces, importante, agua. Hay que comprar agua, hidratarse bien. Yo no sé qué tan sano sea esas bebidas como el Gatorade y las cosas, pero me voy a tomar una y me voy a llevar una botella con agua grande o mediana, porque pues está muy grande. Esta acá está perfecta, y tomarme una bebida pues como para hidratar bien, pero no las veo. Yo no sé si acá hay una persona que sepa un poco de temas deportivos, que me diga qué tan bueno sea de pronto comprar, no sé, comprar un suero o una bebida isotónica para viajar, porque yo sí me deshidrato mucho. Yo creo que lo que me pasó en Barranca es que me estaba deshidratando un poquito. Entonces voy a comprar una botella con agua y un tema de esas bebidas que son energizantes, pero no Red Bull ni nada de esas cosas, sino esas que son como más isotónicas, que son estas que hay acá. Esta y esta la llevo para el camino. Bueno, muchas gracias. Acá hablando acá con los parceros, me preguntaron que para dónde iba. Entonces yo les dije que iba para esta zona de abajo, como para Curití, y toda esa zona, pero me dicen que entren a Jordán, porque Jordán es un pueblo más fantasma. Dicen pueblo fantasma. ¿Por qué? Porque el pueblo más... 50 más de 20 habitantes. Así como me gusta. Entonces me cambiaron el programa. Voy para esa zona porque dicen que uno de los pueblos más pequeños de Colombia, o el pueblo más pequeño de Colombia. Y el primer peaje que existió. Y el primer peaje que existió está ahí. Entonces, parceros, me hidrato y arrancamos para... Vea, la gente de Santander muy amable. Me ha ido muy bien acá, la verdad, con la gente. Vea, me quedé en la casa de Juliana 2 días y hasta un cumpleaños me gorrié. Entonces, vamos para Jordán y ya miramos a ver qué hacemos, sin complique. Oiga, señores, muchas gracias. Dios lo bendiga. Gracias ahí por la ruta, ¿no? Hágale. Bueno, gente, resulta que ahí cuando paré a comprar la hidratación, había una gente allá afuera. Me preguntaron que bueno, cómo era el parche, que estaba haciendo. Entonces les dije que iba para Aratoca. Como ellos son de la zona, parce, muy amables, un humor de esos berracos, hermano. Y me dijeron de que me pegara la pasadita por Jordán. Y uno de ellos hizo un comentario como que solo tiene 20 habitantes, hombre, posiblemente un poquito más. Y ahora en el semáforo le pregunté a una persona que si conocía a Jordán para reconfirmar. Y me dijo, sí, me dijo, eso nomás tiene como 20 habitantes.
Yo estoy seguro que debe tener un poquito más de 20 habitantes, dice 21, pero me da risa porque ya le colocaron el apodo, ¿cierto? No, pues allá no hay 20 habitantes. Entonces, no sé no sé qué voy a hacer cuando hay tantas opciones. O sea, de que uno en un departamento tenga tantas posibilidades, eso habla muy bien del departamento. Parce, hasta el momento estoy 10 de 10 con Santander. Y ellos también decían eso, es que acá en el Santander lo que hay es cosas bonitas que ver. Qué chimba, qué bonito, qué hermoso cuando la gente habla así de su región. Para ir a Jordán hay que pasar por Aratoca. Apenas llegue a Aratoca, voy a mirar cómo se siente mi corazón. Voy a mirar cómo se siente mi alma. Voy a ver qué siento. Si yo digo Aratoca está muy bonito para quedarme, de pronto para salir en la noche, me quedo. Y ahí donde Aratoca la pone difícil. Entonces vamos a ver qué hago. Porque yo podría entrar a Aratoca de subida cuando me devuelva de Barichara. A ver, ¿cuál es el tema? Les voy a mirar a ver si puedo colocar por acá en un mapa. Por acá está Bucaramanga. Yo estaba en Piedecuesta, que es a 10 minutos de Bucaramanga, porque yo después tengo que subir a Cúcuta. Pero entonces mi parcero Edward, que lo conozco es por redes, tiene un canal que llama Travesía Motera. Está arrancando, el objetivo es que mi people, ustedes lo sigan. Con él vamos a hacer unos videos. Posiblemente Edward va a salir en muchos videos de este canal seguidos, 3-4 videos seguidos. Y con él voy a recorrer Barichara, Guane, porque el hombre, parce, vea, vale, pues ya lo que hizo ese man. Ese man pidió permiso en el trabajo para poder recibirme el jueves. Hoy es lunes. Para poder recibirme el jueves. Parce, es para que lo sigan. Igual, por acá también voy a colocar las redes de él en este video, no se me puede olvidar. Y con él voy a estarlo etiquetando en Instagram y toda esta vuelta para que lo sigan. Pero entonces después voy a volver a subir. Entonces voy a volver a pasar por Barichara, por Guan, por Aratoca, porque el Jordán está a un ladito. O sea, el Jordán, tú vas por la vía principal que comunica Bucaramanga con Barichara y el Jordán se mete por un ladito después de Aratoca. Entonces por eso no me va a complicar la vida, no me va a complicar el existir con esta decisión. Imagínate yo complicándome por esa bobada. Mejor dicho, ¿cuánta gente no quisiera estar en este dilema? ¿Será que me quedo? ¿En qué pueblo me voy a quedar esta noche? Sobre todo cuando es un lugar maravilloso. Entonces, gente, sigamos ruta. El arrepentimiento es la capacidad humana de detenerse, mirar hacia adentro y transformar la experiencia en fuerza. No es una condena, sino un privilegio. Es el recordatorio de que somos seres conscientes, capaces de aprender, de elegir de nuevo y reconstruirnos sin miedo. Arrepentirse no es fallar, es atreverse a evolucionar. Ciertamente no me aguanté y paré. Parce, tengo que parar, tengo que mirar esta belleza. Vamos a observar el paisaje. Observemos el paisaje. Parce, es inevitable. Es inevitable no parar. Inmensidad. Una belleza infinita. ¿Sí? La belleza, parce, de la creación. Lo monumental. Y vuelve y juega, aunque ya estoy viajando. Para mí a veces me cuesta mucho no cuestionarme. Me cuesta mucho, marica, no cuestionarme, no haber hecho esto antes, parce.
y haberme cohibido de tanto, marica, de tanto teniendo de pronto la oportunidad. Porque uno como ser humano, uno se va matando en vida. Yo creo que no hay mayor asesino del ser humano que él mismo con él mismo, y contra él mismo. La verdad no sé, muchas veces pongo que no sé ni qué pensar. Pero bueno, ya lo estamos haciendo, ya estamos disfrutando de esto, gente, no lo esperen. No esperen tanto, simplemente háganlo, pero no lo esperen durante años. No hagan que eso se vuelva una espera eterna, porque si a alguien ustedes le den respeto es a ustedes mismos, si a alguien se den amor es a ustedes mismos, si a alguien ustedes le deben fidelidad, tiempo, dedicación es a ustedes mismos. No lo esperen tanto, salgan, viajen y disfruten la vida. A veces arrepentirse puede costar demasiado. Cuesta aceptar, cuesta mirar hacia atrás y reconocer todo lo que dejamos pasar. Pero nunca es tarde. Lo importante no es el instante en el que te despiertas, sino lo que haces con el tiempo que aún te queda. Porque el arrepentimiento no es un final, es una nueva oportunidad. La posibilidad de remediar, de reconstruir, de dar todo aquello que antes callamos o dejamos a medias. El tiempo es relativo. Lo esencial no es cuánto demoramos en arrepentirnos, sino cómo transformamos desde hoy cada segundo en una nueva forma de vivir. Bueno, no, parce, vamos a arrancar. Ya llevo como media hora acá embelesado, ya llevo como media hora acá enamorado de este paisaje. Pues tenemos que seguir, acá comiendo bananito. Bueno, arranquemos otra vez después de una buena lloradita. Bueno, arranquemos otra vez después de esta llorada. Marica, me conmoví. Me volví muy llorón. Me volví muy llorón. No, en serio, me conmoví. Bueno, les voy a ser también sincero con algo, ando un poco triste con el asunto de YouTube. La verdad, ¿para qué les voy a mentir? Ando triste con YouTube porque los últimos videos, por ejemplo el de la fábrica abandonada, le metí mucho poder. Parce, le metí solamente a los vuelitos en dron, me demoré solamente editando de pedacitos por ahí mediodía, seleccionando la música, haciendo todo eso, y no tienen acogida, gente. Yo no sé por qué, no sé en qué estoy fallando, no sé si es que el contenido es malo, porque puede pasar, no sé si de pronto es la edición, o si no les gusta cierta cosa, qué es lo que no les gusta. Si es algo confuso. Incluso hablando con Jennifer me preguntó, ¿tú qué crees que sea? Y yo dije, marica, lo que pasa es que el tema de las redes, o sea, las redes es un entretenimiento, ¿cierto? Lo que pasa es que la gente elige el tipo de entretenimiento. Y no lo juzgo, y es que el contenido tiene que dar contenido para todo. Porque yo también me he visto videos de caídas de gatos. Ardi, me río. Pero bueno, yo considero que el contenido que estoy haciendo es bueno. Yo, Mauro Giraldo, yo lo considero, pero la gente no lo está viendo. Y es frustrante ver otro tipo de videos con muchas visualizaciones. Lo que pasa es que yo digo, bueno, si yo me pongo a hacer lo del otro tipo de videos, estoy vendiendo mi postura.
mi criterio de lo que yo creo que debería estar bien. ¿Para qué los voy a engañar con esa vuelta? No me parece que están bien hechos. Bueno, ya creo que estoy definiendo el asunto por temas de tiempo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Yo creo que me voy a quedar en Aratoca, me voy a quedar hoy lunes, mañana martes. El miércoles salgo y me voy para el Jordán. Cuando llegue al Jordán, que va a ser muy cerca, voy a grabar en el Jordán, que es el pueblo de los 20 habitantes. Me quedo esa noche en el Jordán y después me voy para Barichara. ¿Por qué organizo el tiempo así? Porque resulta que el parcero Eduard, que le estaba contando ahora, él ya pidió un permiso laboral. Entonces quiero aprovechar los 2 días que me queden en Aratoca a editar el video del próximo domingo, dejarlo ya cargado, organizar toda información para poder también dedicarme a rodar con el parcero Eduard. Permiso en el trabajo, está quemando un cartucho. Yo siempre he dicho que los permisos laborales son cartuchos que uno quema. Y uno nomás tiene tantos cartuchos al año. Y yo eso lo respeto, yo eso lo valoro. Y ese man se acaba de ganar, parce, mi respeto. Y se acaba de ganar mi amistad con eso. Uy, qué bonito, mira eso abajo. Parce, qué rico sería una piscinita hoy. Dicen que Aratoca es frío. Ojalá sea frío porque ya me hace falta algo de frío. Bueno, en teoría llegamos a Aratoca. En teoría. En realidad está lloviendo, pero no sé por dónde la entrada. Yo creo que la entrada era acá, hacia un lado. El mapa me la trazó mal. ¿Qué tenemos acá que se moje? Todo. El dron, el maletín, todo. Necesito llegar ya al centro poblado de Aratoca, Catedral de Aratoca. Yo creo que me va a que voltear. GPS me tiró por donde no era. Entonces yo creo que me va a que buscar una metida, que creo que es una metida, pero sería contravía. Que embarrada el GPS. Me dejó tirado. Me dejó totalmente tirado este GPS, gente. Y está lloviendo muy duro. Muy, muy duro. Me preocupan las cosas que tengo acá en este bolso. Vamos a ver si por acá. Yo creo que por acá llego también a Aratoca, pero es una vía muy, muy empinada. Yo creo que por acá llego al pueblo. A que cuela acá muy bien porque está muy, muy empinada esta vía. Este pueblo es muy pequeño. Pues yo creo que me va a que parar. No lo veo como tan turístico, no sé. Me va a que parar donde pueda y bajar lo que tenga que bajar. Hay mucha loma. Esto es Aratoca. Es un pueblo muy, muy pequeño, gente. Pues qué hacer, no sé. Creería yo que lo mejor sería irme para el Jordán de una vez. Uy, no, Aratoca es muy chiquito. Son 3 cuadras. Son 3 cuadras nomás. Bueno, amigas, una pregunta. ¿Qué más? ¿Cómo está? Una pregunta. ¿Para almorzar por acá por dónde? ¿Solamente ahí? Bueno, voy a esperar acá porque nos cogió el agua, hermano. Qué embarrado. Bueno, gente, nos cogió un lapo de agua, parce. Vea. Está lloviendo súper fuerte. Me tocó bajar unas cosas de la moto. Aratoca está muy solo, pues lógicamente el tema de la lluvia. Pero sí está muy, muy solo.
Y estoy buscando en Google Maps y no me salen por ahí el tema de hoteles ni nada de esta vuelta. No sé qué hacer, la verdad no sé qué hacer. ¿Qué es lo otro que me preocupa? Como pudieron ver, la entrada a Toca es una falda, parce. Y, parce, la moto viene muy pesada. Entonces no sé qué hacer, no sé qué hacer. Porque si por ahí mismo me tengo que volver, la veo grave. La veo grave. La veo grave. Una valiente. Una guerrera. Una luchadora. Una resiliente. Una empoderada. Hay que esperar un momentico a ver si escampa. Puedo moverme con la moto de pronto como hacia esta zona de acá y preguntar de pronto el tema de los peajes. No me molesta quedarme en un pueblo pequeño, no me molesta. Lógicamente necesito internet, necesito... Eso está fresco, es un pueblo frío, entonces no está sufriendo uno por el tema de los peajes, del clima. Y salir de noche debe ser bonito porque se ve muy calmado. Pues hay 4 taxis. Hay 4 taxis nomás. Entonces, gente, no sé qué hacer. Si arrancar con esta lluvia así para el Jordán. Pero me tiene muy pensativo esa falta. ¿Qué hacemos? Le acabo de preguntar al man que está por atrás. De panita, por acá de pronto hay hoteles o algo así para hospedarme. Yo sí, pero están escondidos. Y se fue y siguió camellando. Yo, bueno. A que se apague un poquito. Ya está escampando. Voy igual a meter las cosas en una bolsa, que es que ahí tengo el tambac y tengo una cosa ahí que se puede mojar. Entonces, bueno, sigan viendo. Bueno, estoy a punto a nada de cambiar de planes y creo que me voy a ir para Curití. Porque ya le he preguntado a varias personas acá y no hay hoteles, me dicen que no, que en la avenida, ¿cierto? Y no, yo quería estar dentro del pueblo pues como tal. Entonces... Hombre, ahora Toca fue para después, de pronto subiendo entro. Pasa que si voy a Curití, me desvío del Jordán. Ah. Íbamos por allá, ¿cierto? ¿Allá? Me cansé, hijo de madre, de ponerme. A ver qué hago. Pues tocó cambiar de planes, no hay de otra. Bueno, no le voy a voltear más a este asunto, hermano, y todo hay que cambiar de planes, pues cambiamos de planes, pero que tampoco esta vaina le convierta a uno una amargura, que arranco, que no arranco, que arranco, nada. Y si no salen las cosas, es por algo. ¿Y sabe qué? A la larga que se vaya lo que tenga que vayar y que fluya lo que tenga que fluyar. Los pueblos colombianos tienen una particularidad muy bonita en el tema de la altimetría, o sea, me refiero ahí en la altura de las edificaciones, y es que es bien especial que lo primero que te reciba a lo lejos de un pueblo sea la iglesia. A mí eso me parece cosa mágica, cosa hermosa, cosa emblemática, y no es un tema de religión, es un tema de arquitectura. Es un tema de identidad. Acá no estamos hablando de ideologías de ninguna clase. Acá estamos hablando de identidad. La identidad de los pueblos es muy bonita. Como seguramente en otros lugares del mundo la identidad serán otras, serán sus callejones. Pero en Colombia pasa mucho eso y es hermoso que eso pase.
Bueno, esto ya es una clara señal de la data de este lugar, porque este muro que ustedes ven acá a la derecha es tapia pisada, ¿sí? Y la disposición que tienen acá los tejados y hacer los tejados a tan baja altura era una técnica que había ahora años, y así hacían los cerramientos, y los cerramientos los limitaban con estas tejas de barro que normalmente la gente cree que es para cubiertas, pero en este caso funcionaba como ese remate o esa corona del cerramiento y le daba ese toque especial. Y lo otro que estamos viendo acá, igual yo lo que estoy viendo es que vamos a hacerle un gran video a este hermoso municipio que se llama Curití. Bienvenidos, señores, a Curití. Por acá nos mató un poquito la entradita con la volqueta, pero bueno. Y lo otro que deberían ir viendo es el asunto del piso. Vean este empedrado tan especial. Resulta que esta piedra pues es piedra que está sobrepuesta, la colocan pues como en orden aleatorio, y después con el tiempo pues van definiendo o van marcando las dilataciones, o sea, los espacios que quedan entre ellas. Ya le echan mezcla, es una mezcla pues que le hace. Me alegra mucho estar viendo estos portones. Estoy viendo acá un arco que seguramente puede ser para algo religioso. ¿Qué será eso? 1909 dice. ¿Qué será esto? Es como una capilla. Y lo que ven por ahí al fondo es lo que yo les digo. Es como si el pueblo te levantara la mano a lo lejos y te saluda. ¿Y cómo lo hace? Con la iglesia. Y en todo pueblo está Chayán Emilio. Vean a Chayán Emilio acá. Está el Ceci. Ay, no, esta volquetica y nos dejó pero pegados. Parce, mucha tapia pisada todavía presente, mucha ventanería y muchas puertas en el trabajo pues de carpintería tradicional. Quiero que vean esta imagen tan épica y tan hermosa, tan impresionante, en que la iglesia nos saluda. La iglesia es un saludo, gente. Esa es la forma para uno describir a una iglesia. La iglesia te saluda. Bueno, por acá ya estamos en Curití, Santander. Ese fue el cambio de planes que hicimos. Está precioso, parce. La iglesia, una locura. Mejor dicho, Curití se va a ganar un muy buen video de mi parte. Descargo y ahora salimos a dar una vuelta. Está hermoso, hermoso este lugar, Curití, Santander. Bueno, gente, pues cuidado. Entonces, paramos acá en Curití. Como les digo, entré por azares de la vida, y el objetivo entonces es, me quiero quedar acá unos 3 días, porque el jueves me encuentro con Edward. ¿Qué es lo que pasa? Que Curití está hermoso y le quiero hacer un video. Entonces vamos a quedar acá. Ya estoy por acá almorzando, y ya estaba cuadrando el tema de los peajes, y es bien importante el tema de los peajes. Creo que los peajes estaban como en $12 la noche. Es una habitación, pero el baño queda por fuera. Vamos a ver. Igual yo me quedo en hostales. Usted sabe que yo soy guerrero. Almorzamos y vamos al hostal. Listo. Vean, sopa de pichuco. Qué viaja a ese plato. Llevo 2-3 días comiendo, pero impresionante. Entonces ahora nos instalamos y les cuento qué es lo que vamos a hacer. Bueno, ya estaba por ahí consiguiendo el hotel. Lo conseguí cerca de la plaza, $12 la noche, baño privado. Entonces, bueno, baño privado, sí, $12 la noche. Oiga, esto es otra cosa que nadie muestra cuando está viajando, que hay que buscar el hotel y hay que tirar economía. Este tiene una gran ventaja, y es que el parqueadero lo tiene al lado. En el otro que averigué ahora al principio me tocaba que pagar parqueadero por aparte, y el parqueadero estaba a 2 cuadras. Entonces hay que mirar eso. Esa es la logística que nadie muestra. Entonces vamos a entrar. Ahora les muestro dónde queda la moto organizada y les muestro la alcoba. Entonces ella queda acá en el hotel. Ahora les doy nombre del hotel, creo que es San Pedro, y queda acá privado. No queda totalmente cubierta, pero está bien, está bien. Ahí queda lista la muchacha. Entonces ahora toca este voltaje de bajar maletas. Es un voltaje realmente. Bajar maletas. Yo no bajo todas, bajo solamente la ropa, la del camping. La dejo ahí y bajo donde tengo unos aparaticos tecnológicos. Entonces, eso tampoco lo muestran, nunca lo muestran.
Muestran un momentico, no, parce, es una logística. El tema del hotel es una logística. Para el hotel, parce, un consejo muy grande: busquen plataformas, consigan el nombre del hotel y contacten al hotel directamente. Y el descuento va a ser por menos de un 20 o un 30%. Yo sé por qué se los digo. De acá en adelante, después de esta parte de bajar las cosas, el video se va a tratar de Curití. No sé si sigo mañana, no sé si sigo ahora. Y para que conozcan este hermoso lugar. ¿Ves? Y el hotel, ahora también les muestro acá un poquito la parte del hotel, para que lo vean, porque la verdad es que está muy central. Está muy central, entonces es práctico. Lo único es que al frente están construyendo una casa y esos manes escuchar música para el pueblo, no solamente para ellos. Entonces, bueno, yo que está cerca al hotel bonito, no, que como típico. Yale, ya empecé a sudar. Y eso que acá es clima, bueno, eso es como templado, climita templado. Yo diría que por ahí unos 17 a 25 grados. Bueno, voy a aprovechar y les muestro la alcoba. Esta es la alcoba. Está bien. Televisorcito, baño privado, que es bien importante. Acá, bañito privado, balcón. Ahí están escuchando la música a todo taco. La alcoba. Y sale. Si me hace falta de pronto un lugar para trabajar con el portátil, pero voy a pensar si acá lo corro hacia la cama o acá y trabajo así. No, mentiras. Esa es como la logística acá con esto. Uy, no.